Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios. Hoy vamos a tocar un tema pues ya encomendado por nuestra directora de obra misionera. Vamos a hablar acerca del trabajo de las pequeñas congregaciones y vamos a ver que a la ley y al testimonio vamos a presentar bases irrefutables que es el plan de Dios para la iglesia. De hecho, es el último cartucho, lo menciono yo, el último cartucho para poder llevar el evangelio a todo el mundo. Voy a pedir que ellos estén, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre eterno, alabado, bendecido, glorificado por los siglos de los siglos, sea tu nombre, Señor. Gracias por la vida, gracias porque nos tienes bajo este techo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha traído a este lugar y quiero suplicarte, Señor, que tu palabra caiga con peso en nuestros corazones. Te pido que hagas a un lado al humano pecador y que solamente pueda ser un instrumento escogido por ti para que tu palabra sea transmitida a cada uno de mis hermanos y de aquellos que van a tener la oportunidad de verlo a través del internet. Te quiero suplicar, Señor, que diriges cada pensamiento, que hiles, que encadenes cada palabra que se vierta esta noche y que sirva para nuestra salvación y que nos incorporemos como iglesia en un solo cuerpo a trabajar por la predicación de tu evangelio. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a hablar acerca de las pequeñas congregaciones y estoy convencido de que es el plan de Dios. De hecho, titulé al pequeño tema o meditación Grupos Pequeños, Plan de Dios para su pueblo. Y voy a presentar en esta noche misión que nosotros tenemos como iglesia. Vamos a ver algunas citas irrefutables del Espíritu Profecía y vamos a ver, por supuesto, citas bíblicas que son fundamentos para que entendamos que el trabajo de una iglesia inicia desde los grupos pequeños. La iglesia, desde sus comienzos, fue a través de pequeñas congregaciones. Y prácticamente, más que un sermón, una predicación, es contar la experiencia que hemos tenido trabajando con grupos pequeños. Me alegra mucho que acá pues estamos trabajando con una pequeña congregación. Le hemos titulado o le hemos puesto como nombre a la pequeña congregación El Último Pregón, y como bandera o estandarte que vamos a llevar de las 12 pequeñas congregaciones que se van a crear acá en esta iglesia, somos de la bandera de Judá, el león de la tribu de Judá. Y siempre, como lo iniciamos desde una plática con algunos hermanos, siempre hemos anhelado ser punta de lanza en el trabajo desde las pequeñas congregaciones. Y me he puesto a pensar qué pasaría si la iglesia tuviera la visión de decir que cada miembro de la iglesia adventista del séptimo día se prepare como discípulo del reino de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué digo que estoy convencido de que la iglesia debe trabajar a través de pequeñas congregaciones? Lo puedo decir a través de mi experiencia. Antes de venirnos para este país estábamos en una recién organizada iglesia llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día Las Salinas, y empezamos en un barrio, por eso le pusimos Salinas, porque empezamos en el barrio Las Salinas, aunque actualmente la iglesia está en otro barrio, pero decidió llevar siempre su nombre, Iglesia Adventista Las Salinas. Una iglesia que me da mucha alegría los testimonios que me están contando. Cuando me comunico con la familia me dicen: estamos haciendo esto, está bien activada la sociedad de jóvenes, las pequeñas congregaciones siguen en pie, hay más bautismos, se están uniendo personas, y eso es de gran alegría. Y me recuerdo que nuestra iglesia inició con una pequeña congregación. Mi mamá, recuerdo, ella decidió formar una pequeña congregación. Mi mamá, una de las personas más misioneras en el municipio, y pues me ha inculcado el poder predicar la palabra de Dios. Un viejecito que fue la persona que sacó la decisión de que yo me bautizara, el hermano Felipe Durán, toda mi vida lo voy a recordar al viejito.
que reflejaba el carácter de Jesús y espero verlo ahí en el reino de los cielos. Él fielmente llegaba todos los viernes, porque las pequeñas congregaciones allá son días viernes. Todos los viernes fielmente, si había lluvia, si había tormenta, si se iba la luz, nosotros no podíamos decir no va a haber pequeña congregación, porque él y su señora esposa aparecían siempre. Cuando ya decía yo, ya se nos hizo tarde, creo que hoy sí no va a haber pequeña congregación, aparecían esos dos viejecitos que me demostraron que el trabajo de pequeña congregación tarde o temprano van a tener un fruto. Esa pequeña congregación se formó como un grupo y hoy es la Iglesia Adventista Las Salinas, gracias a que inició con una pequeña congregación. Así que hermanos, si nosotros en la iglesia partiéramos de trabajar con grupos pequeños, y vamos a ver, como lo mencioné anteriormente, los fundamentos bíblicos, veríamos grandes resultados y daríamos una asistencia personalizada a los hermanos de la iglesia, porque es allí donde en el grupo pequeño van a tener la oportunidad de expresarse, de salir del liderazgo de la iglesia, de la participación y por supuesto de compartir con los vecinos y amigos de la palabra de Dios. La pequeña congregación, lo digo, es el plan de Dios. Así que nuestra misión como pequeñas congregaciones ya establecidas en la iglesia, como pueblo de Dios y dirigidos por supuesto por el Espíritu Santo, guiando a las personas en una relación transformadora en Cristo y capacitándolos a través de las pequeñas congregaciones para predicar el Evangelio, seríamos una iglesia sumamente explosiva. También viene a mi mente que allá en mi municipio, yo recuerdo, empezó el pueblo evangélico a hacerse efervescente, a crecer por todos lados, y la iglesia católica iba bajando, iba menguando, y de pronto la iglesia tomó la decisión de mandar a una persona que yo lo considero que es un jesuita genuino, vi sus características, y llegó a revolucionar ahí en el municipio el trabajo, y estoy más que seguro que leyó al Espíritu de profecía, porque él llegó a establecer el plan de pequeñas células, algo que la iglesia adventista del séptimo día, que es un consejo divino, es un consejo que fue escrito para nosotros, especialmente para el último tiempo, y lo estamos haciendo a un lado, es la organización a través de las pequeñas congregaciones. La iglesia ahora es tan efervescente que el hombre llegó a cuadricular todo el municipio y lo hizo a través de células, hizo 14 cuadrantes de todo el municipio y los organizó en pequeñas congregaciones. Es imparable el trabajo que ese hombre llegó a establecer allí. Y ahora yo puedo visualizar y digo, si la iglesia adventista retomara, así como sus inicios surgió, a través del trabajo de pequeñas congregaciones, nosotros estaríamos abarcando la predicación del Evangelio y sabiendo el tiempo que estamos viviendo a todas partes. Siempre me he preguntado cuál va a ser el método que la iglesia va a implementar para que este Evangelio llegue, sabiendo que las grandes religiones, y digo yo, wow, ¿cómo alcanzar si somos una minoría a nivel mundial? Bueno, ahí está el plan de Dios, que es a través de pequeñas congregaciones. Me gozo el saber de que hemos hecho una estructura de la pequeña congregación, tenemos un plan y un programa que se lo queremos proponer a ustedes, porque el día domingo, que por cierto están aquí algunos miembros de pequeña congregación, y me alegré ver a nuestra hermana Vilma ahí incorporada ahí en la pequeña congregación, ¿verdad? Me gocé el día domingo, ¿cómo estuvo? Eso estuvo maravilloso. Estuvimos hablando acerca de los que tienen por costumbre no asistir a la iglesia, y me doy cuenta que a través de las pequeñas congregaciones se puede capacitar a los hermanos desde lo más pequeño a ya tener una organización sumamente grande. El propósito en realidad de las pequeñas congregaciones es que llevar a la iglesia a lo que puede ser en el mundo el último esfuerzo misionero, que con la bendición del Espíritu Santo y el derramamiento de la lluvia tardía dará la cosecha final antes del retorno de Cristo. Prácticamente ese es el propósito. Y si yo tuviera que resumir cuál sería entonces
el trabajo de pequeña congregación, yo tendría que decir que es la filosofía misionera de Dios. Porque note que le voy a mencionar una cita del Espíritu Profecía, aquellos que creen que en la pluma inspirada está pues la voluntad de Dios escrita para nosotros y que debemos de acudir a ella. El Servicio Cristiano en página 92 dice esto. Ponga mucha atención hablando del plan de pequeñas congregaciones, que no es un plan para trabajar más, sino que es el único plan de trabajo misionero que Dios lo ha establecido. Escuche bien esta cita. Organícese nuestras iglesias en grupos para servir. Reúnase diferentes personas para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrancar almas de la corrupción del mundo y llevarlas a la pureza salvadora del amor de Cristo. Oiga bien esta otra cita en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 84. Dice: la formación de pequeños grupos como base de esfuerzo cristiano es un plan que se me ha mostrado por aquel que no puede equivocarse. Wow, es una cita impresionante. Cuando la hermana me dice: mire, quiero que nos hable acerca de pequeñas congregaciones, investigue, agarre ideas, y como el ratón de laboratorio voy a buscar, ¿verdad?, qué poder presentar. Inmediatamente, pues, como ya estoy bien relacionado con el tema de pequeñas congregaciones, recuerdo que cuando tuve la oportunidad de estar en el distrito, allá en Guatemala, cuando se me presentó y me dio un distrito, siendo estudiante de teología, en la zona 18, yo llegué a partir todas las pequeñas congregaciones para efecto de una campaña. Y cada pequeña congregación que partí les puse como misión bautizar una tan sola alma. Y para honra y gloria de Dios tuve un bautismo de 40 almas. Y yo bien orgulloso ahí. Amén, gloria a Dios. Que los dirigentes, los pastores estuvieran ahí, porque sabía yo que es un plan de Dios. Y si nosotros como iglesia nos empezamos a organizar a través de pequeñas congregaciones, estaríamos haciendo la voluntad de Dios, porque note lo que decía, que es un plan que me ha mostrado por aquel que no puede equivocarse. Eso lo va a encontrar en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 84, si usted lo quiere anotar. Este sería un seminario que me hubiese gustado presentarlo. Ya venía preparado ahí con el equipo para que todos puedan ir viendo las diapositivas. Esto sería interesante, agarrar a todos los líderes de pequeñas congregaciones, presentárselo y ver la enorme importancia que tiene todo ello. Ahora, el objetivo que se persigue con los grupos pequeños son estos. Ponga mucha atención. Número 1, fortalecer la vida de cada creyente. Yo me voy a sentir más lleno en pequeña congregación porque yo voy a poder expresar, yo voy a poder testificar, yo voy a poder aprender de una forma personalizada, porque se está agarrando a un pequeño grupo. Responder a un mandato divino, porque esto es de Dios, hermano. No es un plan que ha venido inventado por el azar o ha venido un hombre con una luz novedosa. No, esto ya es viejo. Y le voy a demostrar a la luz de la Biblia que así la iglesia nació y tuvo mayor éxito desde los pequeños grupos. Y vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver citas del Nuevo Testamento que nos enseñan que los grupos pequeños es el plan de Dios, y estamos respondiendo de esta manera a un mandato divino. Seguir el modelo bíblico para la administración y la movilización de la iglesia. Es más fácil mover a la iglesia a través de grupos pequeños. Entrar en el camino del reavivamiento y la reforma. Cuando usted agarra a un miembro de iglesia y lo trabaja de una manera personalizada, hay más posibilidades de que esta persona llegue a una reforma espiritual y llegue a ese reavivamiento que la iglesia tan anhelosa está esperando. También liberar las fuerzas laicas. Muchas veces, como al ver grandes multitudes, uno no logra percibir de que un hermano o una hermana está llena de maravillosos dones. Y en la pequeña congregación se los podemos descubrir. Así que lo que estaríamos haciendo es liberar esa fuerza laica, liberar a la iglesia con ese potencial maravilloso que cada uno puede darle a la iglesia para su crecimiento. Y lo otro es compartir el evangelio con los que no lo conocen. Es más fácil invitar a un vecino y decirle: mire, en mi casa vamos a tener una reunión
y es un poco más difícil hacerlo llegar a la iglesia. Así que esos son algunos de los objetivos que se esperan. Voy a presentar una serie de citas bíblicas que son el fundamento bíblico. Yo me debería de presentar acá con la base bíblica y la base del Espíritu de profecía, a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a esto, ¿qué dice la palabra? No le ha amanecido. Ahora, la primera cita se encuentra en Éxodo capítulo 18, verso 1. Como he resumido todo esto, yo quiero que por favor lo escuche, si no le queda tiempo de encontrarlo, porque vamos a ver alguna cita del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Pongan mucha atención. Dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ustedes saben de que este verso viene de aquel consejo que dio Jetro a Moisés, cuando Moisés ya no podía más siendo el líder de esa gran multitud, y vino el consejo que venía de Dios. Le dijo: organízalos, divídelos, hazlos así en grupos hasta finalizar con 10, y escoge a varones que no sean dados al materialismo, sino jóvenes espirituales con sabiduría, personas líderes. Y es lo que en la iglesia se debe de buscar. Y esta es una base ya bíblica que nos indica que la iglesia debe ser organizada de esa manera. Me llama la atención también que Dios tenía al pueblo de Israel alrededor del santuario, que le gusta estudiar lo del santuario, cómo los tenía Él formados y organizados. La persona no andaba perdida a qué tribu le tocaba ir a formarse o llegar, ya estaba. Dios es un Dios de orden y este es un plan divino. Y acá dice que tenía que formarlos de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y vamos a ver cuál es el ideal de un número que debe de conformar un grupo pequeño. La otra cita en el Nuevo Testamento la vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Eso es importante. El día domingo estábamos hablando de los que tienen por costumbre no venir a la iglesia. Pero sigue diciendo el verso: de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Quiere decir que pasaban más tiempo reunidos en las casas, es donde también la organización y la predicación inició. Así que son fundamentos bíblicos que les estoy presentando ahorita. Los grupos pequeños en el Antiguo Testamento. Contamos con mucho material sobre este tema de los grupos pequeños, tener fundamentos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En Números capítulo 2, versículos del 1 al 3, cada tribu conocía la posición que debería ocupar en el campamento o al salir a la batalla. Sabían si iban al este, al sur, al occidente, al norte, adelante, en medio o atrás. A organizar de esta forma Israel, Dios demuestra su interés en la buena organización y así nos da un gran ejemplo a seguir. Por otro lado, encontramos el conocido consejo de Jehová que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Por medio de Jetro. Ya hablamos un poco acerca de ello, que le dijo o le aconsejó que los organizara de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahí estaban esas citas que habíamos presentado. En el Nuevo Testamento podemos ver de que Jesús inició su ministerio acompañado de ¿cuántos hombres, hermanos? 12. 12. Era un grupo pequeño, pero ahora la iglesia cristiana en todas partes está. Aunque estamos claros de que hay que tener las bases bíblicas, hay que tener las reglas de fe y hay que guardar los mandamientos, y hay muchas reglas que Dios ha establecido que mucho pueblo ha olvidado. Pero el ministerio de Jesús, que fue de 3 años y medio, lo inició con un pequeño grupo de hombres, y hoy en día el evangelio es conocido en todas partes. Eso lo puede usted encontrar en Marcos 3:13 hasta el verso 14. Ahora, estos esfuerzos, estos fueron el
fundamento para la evangelización del mundo. Los discípulos habían aprendido bien de su Maestro Jesucristo. Y cuando la iglesia creció, enseñaron a perseverar unidos y tener comunión en las casas. Por eso que había presentado la cita de Hechos capítulo 2, donde dice de que en casa se reunían. Hechos 2:46 dice de casa en casa. Hechos 5:42 dice, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hoy es indispensable que debemos de tomar el consejo bíblico para que también podamos trabajar a través de las pequeñas congregaciones. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Esa es la cita que la va a encontrar usted en Servicio Cristiano, página 92. Evidentemente, Dios no puede equivocarse. Y si este es un plan, es el mejor de todos los planes. Alegremente aceptamos el desafío de formar pequeñas congregaciones para realizar la obra de Dios. Cuando surgió la idea de formar una pequeña congregación fue porque estábamos viendo que la pequeña congregación era bastante inestable donde estábamos reuniéndonos. Mirábamos de que había días que sí, días que no, y parecía ser que no le estaban dando el énfasis y la importancia que merece las reuniones de pequeñas congregaciones. Habíamos hablado ahí con mi familia de que queríamos trasladar la pequeña congregación a la casa, pero de pronto innovamos un poquito más la idea y dijimos, esto lo vamos a hacer un poquito más grande, vamos a buscar a personas líderes y vamos a tratar de que esa pequeña congregación, el ideal que prácticamente tenemos es formarlos para que sean líderes y que formen sus pequeñas congregaciones más adelante, porque debe de ser algo que se debe de ir multiplicando. La agradable sorpresa con nuestra pequeña congregación es que tenemos un programita bastante ameno. Damos una bienvenida, hay una oración inicial, tenemos la lectura de lo que va a ser la meditación. Después de la lectura, pues iniciamos con la cápsula informativa. La cápsula informativa es lo que está sucediendo con la Iglesia Adventista a nivel mundial, o lo que algo está resaltando más como noticia de la Iglesia Adventista. De ahí venimos con una cápsula de salud, ya que implementamos esa idea porque cuando me empecé a reunir en pequeñas congregaciones acá en este país, me di cuenta que le estaban dando énfasis a la salud. Y la cápsula de salud nosotros lo implementamos con algo que el hermano quiere compartirnos a nosotros. Un hermano un día llevó una cebolla y nos pasó la cebolla por todas las manos y nos habló de la cebolla y de todas sus propiedades. Otra hermana trajo una guayaba y nos puso la guayaba en la mano y nos dijo ¿para qué sirve la guayaba? Nos han hablado del ejercicio, nos han hablado de tomar agua, nos han hablado de muchas cosas a través de la cápsula de salud. Pero para poner un poco el ambiente un poco más agradable todavía, hemos colocado lo que sería la curiosidad bíblica. Cada hermano que le corresponde trae una curiosidad de la Biblia. Ahí usted puede aprender pues, que un hombre tenía 24 dedos, a un hombre le sacaron el estiércol por el estómago, que una piedra fue testigo que oyó, cosas extraordinarias, un hombre fue curado de una diarrea en la Biblia. No sé si usted ya lo ha leído. Son curiosidades que usted tal vez no las sabe y que eso permite a que el ingenio del hermano empiece a investigar y de pronto nos traiga una curiosidad bíblica. Después de la curiosidad bíblica pues viene lo que es la meditación, de ahí tenemos testimonios y peticiones, y todo lo tenemos que hacer con tiempo porque queremos compactar el programa en tan solo lo que sería una hora. Seguimos con lo que sería el fundamento ahora del Espíritu Profecía, y en el ministerio de la bondad ponga mucha atención a lo que ella dice. En cada iglesia debe de haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en vecindarios y en la iglesia. Cuando tales esfuerzos comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante. Una reforma de enérgico poder en la iglesia vendrá, porque los miembros estarán haciendo la verdadera obra que Dios le ha dado para realizar.
Me decía la hermana Carmen Patricia, esto hay que meterle duro. Y hay una palabra que tiene, hay que meterle candela, ¿verdad? Y realmente a esto hay que meterle el diente, hermano, porque las pequeñas congregaciones es el plan de Dios. Y debemos de hacer una iglesia vigorizante, trabajadora, misionera, y todo parte a través de las pequeñas congregaciones. Dice Servicio Cristiano, página 122. La presentación de Cristo en la familia, en las pequeñas reuniones en casas particulares, es muchas veces más exitosa en atraer a las almas a Jesús que los sermones dados al aire libre y frente a multitudes, e incluso en salones o en iglesias. Miren qué impactante lo que la Pluma Inspirada está diciendo. Ahora, Testimonios Selectos, tomo 3, página 84. Esto fue escrito el 15 de agosto de 1902. Si usted quiere saberlo, dice de esta manera: si la iglesia es grande en número de miembros, conviene que se organicen en pequeños grupos a fin de trabajar no solamente por los miembros de la propia iglesia, sino también por los incrédulos. Y vean que este plan de pequeñas congregaciones está inmerso en plan 3Rs. Yo sí lo llamo: rescatar, retener y redimir. Usted tiene que rescatar, tiene que retenerlo con un programa, y muchas veces la pequeña congregación le sirve para retener, y no solamente la persona se va a sentir que participa y es parte del cuerpo de Cristo. Son citas sumamente importantes. Oiga lo que dice Obreros Evangélicos, página 201. Predicar menos y eduquen más, dirigiendo estudios bíblicos y orando con las familias y los grupos pequeños. La presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados a muchedumbres agitadas aún en salones y en capillas. Dice que es importante las reuniones de pequeñas congregaciones, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Lo creen ustedes? Amén. ¿Qué estamos esperando como iglesia entonces? Deberíamos de organizarlo. Un pequeño análisis en cuanto a todo lo que hemos hablado es, al haber leído todas estas poderosas citas de la Pluma Inspirada, no cabe ninguna duda que realizar reuniones a través de pequeñas congregaciones nos puede traer grandes resultados para la gloria de Dios en el avance de su obra y para verle venir muy pronto a esta tierra. Hay muchas ventajas de estas reuniones, pues en la pequeña congregación se rompe la barrera del temor y la desconfianza. Voy a poner un ejemplo acá bien particular, el hermano Emiliano. Él lo ha dado como testimonio y dice: a mí me costaba hablar en público, y ahora que me ponen a orar, porque mira, a él corresponde la oración inicial y la oración final. Él se siente parte de nuestra pequeña congregación y es una familia que está temprano ahí esperando estar ya en la reunión. Y a muchos hermanos que les he dicho: por favor vengan. Algunos que se me están ahí como evadiendo la responsabilidad, porque la idea que lleva esta pequeña congregación, aparte de ser punta de lanza en el trabajo a través de pequeñas congregaciones, es formarlos para que allá en sus hogares vayan y formen también una pequeña congregación. Resultados los he visto a través de las pequeñas congregaciones. Así que no solo se rompe barreras del temor, de la desconfianza, pues se desarrolla la buena convivencia entre hermanos y amigos. De esta forma retendremos a nuestros hermanos nuevos y ganaremos también a otros. Y algo bien importante, estoy aterrizando porque sé que debemos de ser algo cortos, pero este es un tema mucho más amplio que tendríamos que presentarlo quizás en porciones, ¿verdad? O en partes, para que la iglesia quede bien clara que el trabajo de pequeñas congregaciones es un plan de Dios. En algún momento del peregrinar y crecimiento de la iglesia se dejó de saborear las reuniones de estudio y oración del hogar, así como las reuniones sociales semanalmente. Sin embargo, las pequeñas congregaciones surgieron dentro del adventismo o tuvieron su apogeo, mejor dicho, allá por el año 1980,
curiosamente el año donde su servidor nació, ¿verdad? Quizás por eso me trae mucho el trabajo de pequeñas congregaciones. Durante esa década se inició el evangelismo de relación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y tuvo un énfasis bien enfocado en cuanto al trabajo de las pequeñas congregaciones. Y era compartir la fe, satisfaciendo necesidades personales, estableciendo amistades y después hablándoles de Jesús y de las doctrinas bíblicas. Hay que llevar también ahí la palabra a través de las pequeñas congregaciones. Surgieron los grupos de compañerismo del hogar, grupos pequeños como una de las estrategias sobresalientes de la época de 1980. Fue cuando la iglesia tuvo quizás el mayor énfasis, ya hablando un poquito de historia, el mayor énfasis acerca del trabajo de pequeñas congregaciones. En la actualidad, un renovado énfasis ha iniciado de nuevo a través de las pequeñas congregaciones, se ha estado nuevamente originando en forma interdenominacional. Por eso es que vemos que muchas iglesias están teniendo este método de célula, ya le llaman células. La iglesia católica le llama células también. Hay iglesias evangélicas que le llaman células. Voy a poner un ejemplo de una iglesia que era tan bulliciosa que yo les voy a confesar que oré, le pedí a Dios de rodillas que esa bulla me la quitaran a la par de la casa, porque teníamos que muchas veces salir con la familia a caminar mientras pasaba ese borbandeo de gritos y todo, porque decía el pastor muchas veces: si usted quiere gritar, grite. Entonces gritaban. Si quiere subirse hasta las sillas, hágalo, porque aquí está libre de hacerlo. ¡Wow! Le daban todo el volumen. Pero yo empecé a analizar lo que realmente cómo era de efervescente esa iglesia, y fue porque empezó el pastor a organizarlas a través de células. Célula por aquí, célula por allá, gente trabajando por otra gente. Y hermanos, han hecho una mega iglesia, y bendito Dios que Dios me escuchó esa oración, por alguien me donó el terreno, ¿no? Y ya la iglesia la establecieron en otro lugar. Pero hermanos, son de aquellas iglesias que tienen la mentira y la presentan como una verdad. Y nosotros, teniendo la verdad, la estamos presentando como una mentira. Inmediatamente vino aquella historia que siempre le he ocupado para cuando daba temas de organización. Llega un hombre a un bus y empieza a decir: dulces, 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 ¿quién quiere dulces? Nadie le compró. Otra persona dijo: dulces, 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 dos dulcitos. Se salió. Pero de pronto llegó alguien y dijo: quiero pedir su atención, por favor. Ustedes ahorita van a un largo viaje. No pueden tomar líquidos porque les van a dar ganas de orinar. No pueden comer porque van a darle ganas de ir al 2. Así que yo les traigo la solución para que vaya entretenido y vaya disfrutando de este viaje con unos dulces sabrosos de chocolate que le traigo. Hizo una presentación de los dulces y dijo todavía: voy a empezar de atrás hacia adelante. Así no iban a saber si le estaban comprando bastante o poquito, y empezó de atrás hacia adelante. Una estrategia impresionante, y el hombre se bajó sin nada de dulces. Así que todo depende de cómo hagamos las presentaciones. Si la podemos iniciar desde las pequeñas congregaciones y lo empezamos a hacer de una forma atractiva, atrayente a las almas, a los amigos, dice la pluma inspirada que es más poderoso que un sermón en la iglesia. Así que, hermano, hay que predicar nuestra verdad tal como es, nuestra verdad. Así que, así rapidito, nuestro programa sugerido era eso para las pequeñas congregaciones. Invito a los líderes de las pequeñas congregaciones, porque van a ser 12. El reto es tener 12 pequeñas congregaciones aquí en la iglesia. Amén. Y ahorita pues nos sentimos orgullosos. Hubiese querido que estuviera algún hermano y hubiera testificado de lo que se hace. Nuestra líder es la hermana Lucy. Su servidor es el líder. Tenemos nuestra estructura, hay secretario, tesorero. Ya celebramos los primeros cumpleaños, la primera cena navideña. Es una pequeña congregación activa, rebosante. Puedo decir que el domingo estuvimos bien sonrientes, bien atentos a lo que se presenta. Así que el programa es bienvenido, oración, servicio de canto, lectura bíblica de la meditación, cápsula informativa de salud, curiosidad bíblica, meditación, testimonio y peticiones, anuncios y oración final.
Si hay anuncios, hermanos, usted los da desde la pequeña congregación. Cuando el hermano o el pastor se para acá el sábado, ya la pequeña congregación ya lo sabe. Y ya va como punta de lanza en cualquier proyecto de misión que la iglesia tiene. Ahora, si le acabo de presentar el fundamento bíblico, el fundamento de la pluma inspirada, vuelvo a preguntar, ¿es un plan de Dios? Amén. ¿Debería de hacerlo la iglesia? Amén. El testimonio claro es que me establecí, me retuve, me redimí, me rescató Dios a través de una pequeña congregación. Yo recuerdo cuando el hermano un día pues se sentó con una estrategia muy fina. Llegaron pastores de todo tipo queriéndome sacar la decisión, y aquel mi líder de pequeña congregación, que espero verlo en el cielo, y quizás le voy a dar un abrazo a ese hermano y le voy a decir gracias, mi hermano Felipe. Y recuerdo que él siempre me ponía en el calendario predicadores y no tuvo la oportunidad de verme predicar, el hermano. No quise verlo cuando estaba ahí en la caja porque quería tener aquella imagen del hermano, ¿verdad? Era algo piernitas encorvaditas, el señor era peloncito, su cabeza como que eran 2 cotilenoles, era partida la cabeza, ¿verdad? Sí, parecía 2 cotilenoles. Y el hermanito, el ancianito, reflejaba el amor de Cristo, era mi líder de pequeña congregación. Y se sentó en un banco, me recuerdo, y me dijo, ¿verdad que le da temor bautizarse? Nadie me había hecho la pregunta del millón. Llegaron pastores hablándome de gran cátedra teológica y los mandaba por un lado y por otro. Y ese hermano, como era mi líder de pequeñas congregaciones, me hizo la pregunta, porque él me conocía. Él había compartido conmigo. Yo le dije, sí, hermano, me da miedo fallarle a Dios. Y él me explicó de una forma amorosa qué es el bautismo. Por eso que yo hago énfasis en el bautismo y a la doctrina, porque ese hombre me doctrinó. Ese hombre me enseñó a Jesús y lo hizo a través de una pequeña congregación. Mi iglesia, la que puedo decir, mi iglesia, la que fui parte fundador de esa iglesia y cofundador de otras iglesias, surgieron a través de pequeñas congregaciones. Mi trabajo de éxito en el ministerio fue a través de las pequeñas congregaciones. Yo creo en el trabajo de las pequeñas congregaciones, hermano, y sé que a través de las pequeñas congregaciones se van a hacer cosas grandes. El evangelio se va a predicar, y decía una cita que es el último esfuerzo para el mundo para llevar el evangelio. Así que, hermano, la pequeña congregación es el último cartucho que la iglesia tiene que lanzar. Pero si no llega al conocimiento tan profundo e importante que tiene la pequeña congregación, hermano, la iglesia va a fracasar en su trabajo misionero. Acéptelo, porque así es. El Espíritu Santo va a ser derramado desde los pequeños grupos. Amén. Se va a dar cuenta que cuando ya se prohíba las reuniones en la iglesia, va a emerger de las cenizas esos grupos poderosos, y la predicación va a seguir siendo predicada. Amén. Hermanos, la pequeña congregación es importante. Amén. Orgullosamente puedo decir, pequeña congregación, el último pregón es la punta de lanza acá. Acompáñenme a seguir siendo parte de escribir esta historia maravillosa, ¿verdad? Amén. En el cielo van a decir, yo reconocí tu trabajo a través de las pequeñas congregaciones. ¿Cuándo quieren pertenecer a una pequeña congregación? ¿De veras? ¿Quieren pertenecer a una pequeña congregación? Amén. Bueno, los invito el domingo, vayan a ver el modelo de pequeña congregación, a los líderes nuevos, vayan a ver qué es lo que hacemos, y se van a dar cuenta que es jovial, es dinámico, es de sonrisa, es de saludos, es de abrazo, es de familia. Y es lo que debemos de cultivar acá en la iglesia. Hermano, invito a que se pongan en pie, que creen que este es plan de Dios y que debemos de ejecutarlo como punta de lanza en el trabajo misionero. Hermana Carmen Patricia, su trabajo debe de meterle punta a las pequeñas congregaciones, porque ahí está el éxito. Amén, gloria a Dios, amén. Querido Señor y Padre eterno, gracias, mi Dios amado, porque tú eres grande y maravilloso en nuestras vidas, en todo aspecto, Señor. Nos das la vida, podemos ver, podemos sentir, podemos amar, tenemos un techo, tenemos ropa, comida, todo proviene de tu mano, Señor. Amén. Indudablemente lo que hemos hablado esta noche es tu plan. Con algún propósito tú nos traes a esta iglesia.
tú tienes una misión clara para cada uno de nosotros, y es la predicación de tu evangelio. Aceptamos, Señor, esa misión, somos discípulos tuyos y queremos que tú muy pronto vengas. Permite, Padre, que enfoquemos nuestro esfuerzo a través de las pequeñas congregaciones, porque ahí está el éxito del trabajo misionero. Derrama tu Espíritu Santo, danos bendiciones y haz, Señor, que podamos visualizar a una iglesia rebosante, llena de gozo, multiplicada 100 por 1, y que este evangelio llegue a todas partes, a cada rincón del planeta Tierra, porque cuando este evangelio del reino sea predicado, entonces será el fin y te veremos aparecer en las nubes de los cielos, e irnos contigo a morar por una eternidad, Señor. Y cuando podamos presenciar después de los 1000 años, cuando tu reino sea ubicado en el planeta Tierra renovado, diremos que valió la pena ser parte de la familia tuya que predicó este evangelio. Bendice a la iglesia de Shaddai, bendice a nuestro pastor, bendice a nuestro primer anciano, hermano Tulio, que está aquí, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nuestros líderes y cada miembro de la iglesia, y que nos enfoquemos, Señor, en lo que realmente hay que darle prioridad. Bendice tu palabra, bendice nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.